vamos a tener esta semana. Entonces les señalaba que vamos a tener estas dos instancias. Tengo entendido que los días lunes siempre nos vamos a encontrar en esta modalidad, ¿ya? Yo no sé si ustedes tienen otra información, pero yo miré asignación de sala ayer, yo iba a partir hoy día para Sausalito y vi que solamente porque no pude asistir a la reunión de la carrera la semana pasada, estuve con una situación familiar, y sí sé que este miércoles nos vamos a encontrar, como yo les decía, tenemos una sala A8 y esto va a implicar todo un desafío. Aquí me llega una pregunta, profe, pero lo presencial no es del 18, puede ser que yo ande igual de perdida, lo voy a averiguar y de todas maneras yo se los voy a comunicar. No me ha llegado a mí ningún aviso de que empieza el 18. De hecho, revisé todos los correos. Como les señalaba la semana pasada, estuve un poco desconectada de las cosas de la universidad, pero no me llegó ningún correo. Pero si es el 18, todavía no tenemos asignación de sala para los días lunes. Eso sí, se los puedo comentar, pero yo lo resolveré esta semana y por lo pronto yo les avisaré si este miércoles ya empieza la hibridez o si efectivamente, como nos dice la compañera, parte el 18, que sería lo ideal para que ustedes se programen. Ustedes son hartas, tengo una matrícula de 50 en este curso, eh, con un tope de 55, por lo tanto todavía tenemos ahí un número de estudiantes que tendrían que llegar. La sala A8 es una sala, eh, no recuerdo, que ya no recuerdo el tamaño de la sala, ustedes ni las conocen en realidad, no recuerdo que sea una sala tan grande, pero me imagino que a ustedes ya las encuestaron de quiénes serían las que irían a presencialidad. ¿Tienen ese dato? ¿Ya lo saben? Ya se inscribieron, ya. Ustedes saben que la universidad está en un proceso igual de flexibilidad en términos de que este semestre es un semestre que tampoco se va a requerir asistencia como una condición aprobatoria. Ya, el 11 recién nos inscribimos, me dice Claudia Andrea. Este semestre la condición de asistencia tampoco va a ser un elemento reprobatorio, que es una situación que tradicionalmente, ¿cierto?, estaba asociada a los programas de asignatura. Lo que significa, ¿cierto?, que ustedes van a poder optar por autorregular su asistencia. Ahora, yo les digo, en general, una experiencia que yo tengo con las y los estudiantes de educación parvularia, porque el último semestre que dicté esta asignatura tenía un estudiante. Ahora, antes de mandarles el correo ayer, verifiqué súper bien que no tuviera ningún chico, ningún hombre en esta asignatura, porque lo tuve, a Bastián lo tuve el semestre anterior. Y el semestre anterior a ese también había tenido un chiquillo de intercambio que llegó a la carrera. Les señalaba, ¿cierto?, que eso va a implicar que si bien no se va a considerar la asistencia en educación parvularia, en general yo siempre he tenido muy buenas asistencias, tanto en lo presencial como en lo virtual. Y quienes se encuentren conmigo en la sala de clases van a tener unas condiciones que son aquellas que se van a intentar replicar para quienes están, ¿cierto?, en su casa. Y es por eso, pensando en cómo les proveo condiciones similares, tanto a los que están conmigo en sala como los que están en la casa. Eso requiere todo un diseño y una ingeniería, ¿cierto?, que hay que meterle a los cursos, porque uno, yo les digo, uno va a tender, ¿cierto?, a trabajar con una modalidad con quienes están en la sala de clases, por ejemplo, proveerles de lecturas ahí mismo, que hay que anticipar para, para quienes van a estar en vía remota y que están en vía remota porque a lo mejor sus condiciones, ¿cierto?, están en regiones, tienen problemas de salud, etcétera, etcétera, tienen que cuidar niños, ¿ya? Muchas pueden ser mamás, ¿cierto?, cuidadoras, por lo tanto, las condiciones que ustedes tengan
tienen que igualarse en términos del aula. Y para eso yo quiero mostrarles, ¿cierto?, una situación que les dejé en el aula ya diseñada para comentarles cómo es que yo voy a organizarme semana a semana en las cosas que yo les voy a dejar en el aula. Entonces, primero voy a compartirles la pantalla, vamos a ir conociendo de qué se trata este curso. Hoy día no vamos a avanzar mucho más en materia porque ya lo vamos a hacer la clase del jueves, pero yo ya les dejé un primer material. Estamos en el navegador académico. Si ustedes se fijan, yo dejé varias cosas que les quiero mostrar. Este curso es el EPA 1161 y se llama Adquisición y Desarrollo de la Lengua. Si ustedes se fijan, yo organicé mi aula en pestañas, ¿ya? Uno puede organizar el aula de varias formas. A mí la que más me funciona es la de pestañas. Entonces, cada unidad está puesta en una pestaña. La primera unidad se llama Desarrollo del lenguaje, marco conceptual de base. La segunda unidad se llama Origen de la comunicación y el lenguaje. La tercera unidad se llama Adquisición y desarrollo de la lengua, enfoques teóricos y evidencia empírica. Y hay una cuarta unidad que es la que funciona como enlace entre esta asignatura y las de didáctica de la lengua que ustedes van a tener posteriormente con la profesora Amey Pinto, ¿ya? Y además he dejado dos pestañas. Una se llama Baterías de conciencia fonológica, sintáctica y semántica, que son unas baterías de trabajo con niños que ustedes van a tener que desarrollar. Y he dejado una pestaña que se llama Abstracts, que es para un tipo de producción de textos que yo les voy a ir pidiendo, ¿cierto? En la medida en que les cuelgue aquí mismo los handbooks, que ya voy a referirme a aquello. Vamos a ir a la primera pestaña. Siempre va a haber una primera que se llama Información General. Acá está el nombre de la asignatura, aquí está mi nombre y aquí está mi correo electrónico, ¿ya? Respecto del correo electrónico, ustedes pueden escribirme siempre y yo siempre les voy a contestar vía correo, que de pronto para los estudiantes es más fácil que poner mensajes aquí en el aula, ¿ya? Yo suelo contestar siempre los correos, ojalá lo más pronto posible, siempre y cuando ustedes se identifiquen, porque yo hago clase en varias carreras, tengo hartos alumnos, entonces si me dicen soy estudiante de educación parvularia y esta es mi situación, me pueden escribir, ¿cierto?, directamente a mi correo de la universidad. Luego aquí yo tengo que subir harta información, que es la información que viene desde la jefatura de carrera. Ustedes saben que la carrera está en un proceso de pensar en su reacreditación y por lo tanto hay una serie de documentos que no solamente por el tema de acreditación, sino que porque son documentos que deben estar disponibles para ustedes, entre ellos protocolo COVID, el perfil de egreso, qué sé yo, y el programa de asignatura, van a estar en esta primera página. Por lo pronto yo ya les subí el programa del curso. El programa me preocupé de que estuviera allí disponible para hoy. Y aquí vamos a encontrar este simbolito por el cual ustedes se conectaron, que es un único link por el que van a tener que ingresar, ¿cierto? Quienes no estén en la sala de clase, ¿ya? Ahora, si un día usted, por ejemplo, me imagino que esto se lo han explicado, se siente enfermita, ¿cierto? Tiene una complicación, le falló su red de apoyo para cuidar a sus hijos, y ese día, y usted está en la presencialidad, ese día podrá conectarse, ¿cierto?, con este link, ¿ya? Y en las pestañas, vamos a ir a la primera unidad, yo les voy a dejar esta forma de exponer el trabajo que vamos a hacer cada semana. Voy a plantear siempre el objetivo de las sesiones de la semana. En este caso, ¿cierto? Tenemos un doble objetivo para esta semana, que es conocer el programa de asignatura y discutir la modalidad de trabajo del curso, y
vamos a tener una primera distinción conceptual relevante para el curso, que yo creo que ya la vamos a hacer el jueves, que tiene que ver con las palabras claves. Yo siempre les voy a dejar aquí palabras claves, es decir, si pudiéramos resumir lo más relevante de la discusión de la semana, serían estas tres palabras, que en este caso son las palabras que vamos a trabajar el jueves, que son los conceptos de lenguaje, lengua y habla. ¿Ya? Que es una primera distinción que vamos a hacer, porque cuando hablemos, ¿cierto?, del habla infantil posteriormente, yo necesito que ustedes tengan claridad respecto a que lenguaje y habla no son lo mismo, a que lengua y habla tienen una distinción conceptual, y cuando hablemos, por ejemplo, de los estadios evolutivos del desarrollo, ¿cierto?, lingüístico infantil, ¿de qué estamos hablando? Entonces vamos a hacer esa distinción conceptual el jueves. Luego yo les voy a dejar siempre materiales utilizados y les digo cuáles son los materiales que utilizamos en la clase. En este caso, ¿cierto? Es el PPT de la clase, que lo voy a ocupar el jueves, que ya voy a partir con lo conceptual. Hoy día solamente me interesa como conocerla, mostrarles la asignatura, decirles cuál es mi modalidad de trabajo e invitarlas a participar de este curso. Entonces, les voy a poner aquí, supongamos que ocupamos un WordWall, ocupamos un PPT, ocupamos una lectura, vimos un video, todo eso va a estar aquí donde dice materiales utilizados. Cápsula. No aplica. Si por alguna razón en específico, ¿cierto? Una semana no tuviéramos sesión o ustedes están desarrollando las baterías, que luego les voy a hablar de las baterías. Ustedes están desarrollando las baterías y el tiempo de clase a veces se hace insuficiente para poder hacer los modelamientos. Yo trabajo mucho desde la lógica del modelamiento y el andamiaje. Y yo considero que para la realización de una actividad de conciencia semántica, siento que la clase fue insuficiente, le hago cápsulas chiquititas, 3, 4 minutos, donde yo les refuerzo una idea que ustedes la pueden ir a ver si es que lo necesitan, las veces que lo necesiten. Entonces, esta semana tenemos cápsula no aplica porque estamos recién partiendo. También, por ejemplo, en este curso vamos a leer mucho, ¿ya? Y cuando yo encuentro que hay textos que son más densos, por ejemplo, también dejo una suerte de podcast, ¿cierto? Que son audios donde yo les voy explicando conceptos relevantes o les voy haciendo un análisis de la lectura que usted también lo puede escuchar. Y siempre les voy a dejar una sección que se llama Para saber más. Hay tantas cosas que uno podría discutir acerca del desarrollo lingüístico infantil que por una cuestión de tiempo no las alcanzamos a ver. Entonces, aquí yo les voy a dejar cosas que son voluntarias para ustedes verlas. Por ejemplo, les puedo dejar noticias, les puedo dejar colgado un artículo extra para la que quiera leer, les puedo dejar colgados un video, les puedo dejar colgado, no sé, un tweet que me pareció interesante. Son como cosas que complementan la discusión y yo a veces las voy tomando y se las voy mostrando porque me parece que son elementos que van motivando, ¿cierto?, su relación con la asignatura. En este caso, les he dejado un video, ¿cierto?, que es con aquello con lo que yo voy a partir el jueves, que es esta distinción conceptual, ¿cierto?, de SOCIR, que es la distinción entre lenguaje, lengua y habla. Les he dejado un video que ojalá lo puedan ver antes del jueves y así ya traen los conceptos, ¿cierto?, previamente o tienen una aproximación a los conceptos, ¿ya? Entonces, esta va a ser la lógica que van a encontrar ustedes siempre en la asignatura. Entonces, lo único que me falta poner aquí es la fecha, ¿ya? Entonces, yo tengo que poner aquí semana 1, ¿cierto? Antes de esto, semana 1, y estos van a ser, este va a ser nuestro objetivo o nuestros objetivos para la semana, de esto estuvimos hablando, palabras claves, esto utilizamos. ¿Para qué le sirve esto a usted?
y que tiene que ver, por ejemplo, si se salta una semana porque no pudo asistir a clases, ¿cierto? Y luego se conecta con el aula, usted va a poder ubicarse en la ruta, ¿cierto?, que yo sigo y que además va a estar en el sílabo, que espero el próximo lunes ya tenérselos colgados, donde están las fechas relevantes de evaluaciones, de entrega de trabajos, etc. Ahora, eh, respecto de las evaluaciones, yo trabajo con dos formas de evaluación, ¿ya? También eso va a estar puesto así súper explicitado en el sílabo. La primera tiene que ver con construcción de parte de ustedes, ¿ya? Y ya les voy a decir, cuando hablamos de construcción, por ejemplo, vamos a trabajar desarrollando baterías de desarrollo de la conciencia fonológica, semántica y sintáctica en los niños y niñas, que tiene que ver con la primera unidad. Me voy a mover acá, espérense un poquito para mostrarles el programa. Aquí. Déjenme mostrarles el programa. Acá, fíjense ustedes que ahí hay una descripción, es un abordaje multidimensional interdisciplinario del desarrollo lingüístico, y es interdisciplinario porque vamos a estudiar el fenómeno, ¿cierto?, de la adquisición lingüística de los niños y niñas desde incluso antes del nacimiento, a partir de la lingüística, de la sociolingüística, de la psicología, de la fonética y fonología, lo vamos a estudiar como un fenómeno, ¿cierto?, donde confluyen distintas disciplinas que han estudiado la maravilla del proceso del desarrollo lingüístico desde el estadio, ¿cierto?, de los 0 a los 3 meses y en adelante. Nosotros nos vamos a mover en general hasta los 5 años, ¿ya? Que es hasta los 6. A los 6 años ustedes saben que por norma general de la Ley General de Educación, los niños entran a primero básico. Es una edad, ¿cómo señalárselo? Es una edad que Chile ha adoptado para hacer el tránsito entre la educación inicial y la educación básica. Distinta, que puede ser distinto, por ejemplo, a cómo otros países lo conciben, cómo otros tipos de pedagogía lo conciben. En las escuelas Waldorf, por ejemplo, los niños entran a los 7 años, en el sistema escolar regular a los 6 años. Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar el desarrollo lingüístico de los niños desde los 0 a los 6 años, ¿ya? Un niño que entra primero básico en general tiene 6 años cumplido al 31 de marzo, ahí hay una lógica, por lo tanto es muy probable que ustedes en nivel de transición 2 también puedan trabajar con niños de 6 años. Ese es el periodo de tiempo en que nosotros vamos a conocer, ¿cierto?, el desarrollo lingüístico de los niños y niñas. Además, es una asignatura teórico-práctica, ¿cierto?, que entrega una síntesis también de las diversas perspectivas teóricas del lenguaje y la comunicación. Y cuando dice asignatura teórica, ahí es donde entra un componente de lectura que ustedes van a tener que hacer. Se enmarca dentro del eje de competencias de conocimiento disciplinar de la educación parvularia. Ahí en el programa ustedes van a encontrar las competencias, que me imagino que este es un lenguaje que ya manejan, desde la jefatura de carrera les habrán hecho, ¿cierto?, estas inducciones respecto de lo que significa una competencia dentro del perfil de egreso, ¿cierto?, de la asignatura, etc. Y luego, fíjense ustedes que lo que manda para mí en este minuto y al alero de las competencias son los resultados de aprendizaje, que son las cosas que ustedes deben poder evidenciar, ¿cierto?, a final del semestre para poder aprobar esta asignatura.
Por ejemplo, participar de manifestaciones culturales que le permitan potenciarse a usted misma e incrementar el acervo cultural de los párvulos y la comunidad educativa. Diseñar contextos de aprendizaje estableciendo relaciones con los conocimientos previos, los saberes, la realidad sociocultural del párvulo y evidentemente, ¿cierto?, en el marco curricular nacional. Seleccionar aprendizajes, saberes y estrategias propias de la didáctica del lenguaje oral, escrito, matemático, lenguajes artísticos, ciencias naturales, sociales, motricidad, ámbito personal y social del párvulo. Aquí evidentemente no nos vamos a meter con el lenguaje escrito, ¿cierto? No vamos a ver escritura, eso lo van a ver luego en didáctica. No vamos a ver matemática ni ciencias naturales y sociales, pero sí nos vamos a meter en la didáctica del lenguaje oral. Y acá están las unidades. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a partir ya fuertemente trabajando la primera unidad, que en términos temporales es la más extensa, ¿ya? La primera unidad es la unidad donde ustedes van a tener que desarrollar el trabajo de las baterías, por lo tanto es la unidad más extensa, y vamos a partir trabajando, como les decía el jueves, con estos conceptos: lenguaje, comunicación, lenguaje, lengua y habla, componentes del sistema de la lengua, qué es fonético, qué es fonológico, qué es gramatical, léxico, morfológico y sintáctico, que dan origen, ¿cierto?, a estas conciencias que yo tengo que trabajar con el niño. Conciencia fonológica, ¿cierto? Es como el niño se hace consciente de los sonidos de su habla. Conciencia semántica, que tiene que ver con las relaciones que el niño establece, niño-niña, establece, ¿cierto?, de significado a partir de las palabras que va incorporando en su léxico. Y la conciencia sintáctica, que tiene que ver con el ordenamiento gramatical, ¿cierto?, de los enunciados que niño-niña emite. Y vamos a ver también elementos semánticos, pragmáticos y discursivos. Entonces, esta es la primera unidad, aquí nos vamos a detener un tiempo. Luego vamos a ver, ¿cierto?, algunas cosas sobre el origen de la comunicación y el lenguaje, la capacidad de representación, cómo se pasa, ¿cierto?, al desarrollo de la función simbólica, que son conceptos que probablemente ustedes ya han escuchado en otras asignaturas y los van a estar escuchando también aquí y de aquí en todo lo que resta de su formación. Elementos de teoría de la mente, esta es una unidad chiquitita, es una unidad más bien de naturaleza teórica. Y luego nos vamos con adquisición y desarrollo de la lengua, enfoques teóricos y evidencia empírica. Y ahí es donde vamos a estudiar, ¿cierto?, algunas teorías que explican el desarrollo de la lengua, ¿ya? Aquí también vamos a hacer algunas cosas de tipo práctico. Entonces, esas son las unidades, y después viene una que es una unidad de aplicación de todo lo que ustedes han aprendido, ¿ya? Vuelvo al aula, ¿ya? Entonces, ahí está el programa del curso, como yo les decía. Entonces, todas las unidades van a tener elementos tanto teóricos como elementos prácticos. Los elementos teóricos van a estar en la forma de lo que yo denomino handbook. Handbook es una palabra en inglés, ¿cierto?, que es como libro de mano. El handbook es una carpeta que yo les voy a poner acá en el aula, donde están contenidas las lecturas fundamentales de la unidad, ¿ya? Es decir, la primera unidad tiene asociada 5 o 6 lecturas, que son lecturas especializadas que van a ir reforzando los conceptos que yo trabajé en aula, pero que necesitan ser leídas por ustedes porque
esto, hablar de desarrollo de la lengua, ¿cierto? No se puede hacer en el aire, se tiene que hacer a partir de investigación teórica, a partir de definición conceptual, a partir de contrastación de distintas teorías, etcétera. Y eso evidentemente, ¿cierto?, requiere que quien va a ser la especialista en el trabajo con niños y niñas lo maneje súper claramente. ¿Qué hago yo con esos handbooks o con esos libros donde están contenidas todas las lecturas, capítulos, papers? Eso lo evalúo habitualmente en un control de lectura. Por lo tanto, vamos a tener, ¿cierto?, en la asignatura tanto estas entregas que ustedes van a tener que ir haciendo, productos. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos de cosas que hicieron sus compañeras y compañeros el semestre anterior. Van a tener que ir haciendo entregas de distinta naturaleza, pero al menos por cada unidad van a tener un control de lectura. ¿Ya? Eso fundamentalmente. Entonces yo ahora les voy a mostrar cosas que son las que vamos a producir, ¿cierto?, en esta unidad. Déjenme reconectarme. Denme un minuto para buscar lo que les quiero mostrar. Vamos a hacer también los trabajos en grupo, por lo tanto, yo les pido que ustedes vayan definiendo quiénes son sus grupos afines. Estoy buscando lo que les quiero mostrar, déjenme. Tengo que moverme en el aula hacia otro espacio. Y en eso estoy, que el aula me tira se me cierra cada tanto, entonces estoy buscando el curso. De ahí voy a hacer una ronda para que ustedes me hagan preguntas y vamos a afinar el tema de los grupos. Los grupos, quienes van a estar sí o sí de manera online. Ya. Estoy moviéndome, ¿cierto?, hacia... Ya. Aquí les voy a volver a compartir pantalla. Estoy descargando una para mostrársela. Van a requerir también hacer uso de la tecnología, en este caso, porque vamos a hacer diseños de recursos tanto para lo virtual como para lo presencial. Ya, miren acá, cuando yo les he estado hablando, ¿cierto?, de las baterías, en la primera unidad trabajamos, ¿cierto?, todos los elementos del el desarrollo del el lenguaje, ¿cierto?, infantil, pero lo trabajamos no solamente desde la teoría, sino que lo trabajamos en términos de cómo usted, especialista, ¿cierto?, en el trabajo con la primera infancia, puede hacerse cargo de el desarrollo de las áreas fonológica, semántica, sintáctica y pragmática en el habla infantil. Entonces, el año pasado, en un contexto de plena virtualidad, trabajamos estos materiales. Ay, no es este, no me... Trabajamos estos materiales. Bueno, este en realidad es el... Bienvenidos padres y apoderados a nuestra cápsula de videos. Ya. Para
no era la cápsula la que yo les quería mostrar, eran los trabajos, las baterías, porque ahí ellos ya hicieron una defensa al final del material que habían presentado. Estoy volviendo atrás para ver si encuentro algún ejemplo que mostrarles de los trabajos tan interesantes que se hicieron el año pasado. Ya, aquí está. Vamos a buscar uno que haya tenido una súper buena nota para mostrarles. Tenía unos por ahí que tenía... Ya, aquí les voy a mostrar uno. Ahora sí que sí. Un minuto que el aula está funcionando súper lenta. Ya, entonces, ahora sí les comparto pantalla. Ya, entonces lo que están viendo aquí ustedes, vamos a ocultar estos controles. Lo que están viendo ustedes aquí es un trabajo que está puesto en un Genially. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de trabajar, no sé cuán tecnológicas son. Eh, el semestre pasado yo trabajé con algunos recursos, ¿cierto? Fundamentalmente el Genially, el Live Worksheet, que lo vamos a ocupar muchísimo, Live Worksheet, con el WordWall, y este semestre pretendo también enseñarles a ocupar el EducaPlay, que no sé si lo conocen, pero el EducaPlay eh, es una aplicación en línea que tiene una plataforma gratuita para docentes, ¿cierto? Que va a ser el caso con el que ustedes van a construir su perfil, y que evidentemente, ¿cierto?, tiene una versión de pago que permite hacer muchas otras cosas, pero que los recursos que provee en su versión gratuita en línea son súper buenos. Yo les voy a enseñar también a ocupar estos recursos para que ustedes puedan desarrollar un trabajo como este. Este es el trabajo final de la primera unidad, que es la unidad a la que le vamos a meter más tiempo, y que está puesto, ¿cierto?, en una lógica como esta. Voy a achicar acá. Esto es un trabajo donde las estudiantes, en este caso, tenían que ir generando recursos para el desarrollo fonológico de los niños, el desarrollo semántico y el desarrollo sintáctico. Entonces, en este caso, ¿cierto? Hola, bienvenido a nuestra aula. Haz clic en los objetos para conocer las actividades. Una vez que termines una actividad, vuelve a este lugar para realizar las demás. Ya, entonces no sé si alcanzaron a escuchar el audio, pero ahí hay una persona que les indica a los niños. Este tenía que ser un ejercicio donde un niño pudiera básicamente interactuar solo, o sea, con un adulto al lado, pero sin tener que leer, porque los niños con los que ustedes van a trabajar no leen, sin tener que tener ningún conocimiento previo que no sea el de mover el cursor y hacer lo que el audio de la profesora que está ahí, ¿cierto?, les señalaba. Entonces, si ustedes se fijan, yo voy a tocar el oso y esto me lleva a una ficha. Esto que están viendo aquí se llama Live Worksheet, que son fichas interactivas que se construyen de distintas maneras, pero que en este caso, ¿cierto?, tenían que tener ciertas condiciones.
Y las condiciones aquí son que todo lo que diseñamos para los niños y niñas tiene que estar en audio, porque no podemos esperar que los niños lean, ¿ya? O sea, si el niño tiene que leer para poder hacer la actividad no es pertinente. Entonces, fíjense ustedes que este es un ejercicio, ya lo vamos a ver en detalle qué significa, que es de conciencia fonológica. Y la conciencia fonológica está compuesta de algunas subhabilidades. La conciencia de rima, la conciencia de palabra, la conciencia silábica y la conciencia fonémica. En este caso, esta actividad es una actividad para conciencia de rima. Fíjense ustedes que yo hago clic ahí. Palabras que riman. Encuentra la palabra que rima con la imagen correspondiente. Para eso, cliquea una imagen de arriba y deslízala hacia un cuadro en blanco. Ya, esa es la posibilidad robótica que da el uso del Live Worksheet, pero es un texto oral. Fíjense ustedes que aquí lo que les están pidiendo a los niños es que busquen un objeto que rime con estos que están acá abajo. Entonces aquí dice gato, aquí dice manzana. Entonces fíjense ustedes que aún cuando el ejercicio tiene las imágenes, están los audios. Cono. Pato. Sombrero. Trompeta. Hueso. Campana. Ya, entonces, por ejemplo, el niño tenía que arrastrar ahí. Fíjense ustedes. Ya. Entonces, y luego vuelvo atrás al aula y voy pinchando y me va llevando, ¿cierto?, a distintos ejercicios. Por ejemplo, aquí. Jugando con los sonidos. Marca la imagen que corresponda a la sílaba inicial de la primera imagen. Mira el primer ejemplo. Ya, entonces fíjense ustedes que aquí lo que se está trabajando es conciencia fonémica. Y así, ¿cierto? Nosotros trabajamos mucho tiempo para desarrollar estos productos y donde ustedes toquen, fíjense que aquí hay conciencia silábica. Cama. ¿Ya? Ca. Está todo con audio, este era un muy buen trabajo, tuvo una nota bastante buena. Esto es para conciencia de palabra. Fíjense ustedes que aquí ellos tienen que tocar las estrellitas. Los niños juegan en el parque. Los niños juegan en el parque. Entonces tenían que tocar la cantidad de estrellas que... todas estas cosas se las voy a enseñar yo porque esto es conciencia de palabra. Y así, si ustedes se fijan, en cada uno de los rincones de la sala hay ejercicios que se desarrollan a partir de un trabajo bien... aquí estoy abriendo de nuevo donde están ustedes para dejar de presentar. Entonces, vamos a hacer este trabajo de inicio, que son estas baterías. Las vamos a hacer, yo estimo que de naturaleza virtual, ya esto también se puede hacer de manera con material concreto, pero ahí vamos a tomar algunas decisiones que las quiero tomar yo en conjunto con ustedes en términos de que ustedes puedan también quedarse con un material, ¿ya? Para construir estas baterías hay mucho trabajo conceptual de por medio, muchas revisiones, mucha retroalimentación. Y cuando uno ve estos son productos que han pasado, ¿cierto?, harto trabajo, donde las instrucciones estén bien dadas, donde el ejercicio mida lo que ustedes pretenden medir, ¿cierto?, que es, por ejemplo, la capacidad del niño de identificar rima, que es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo lector posteriormente. Y desde esa perspectiva son trabajos que se hacen en grupo. Por lo tanto, yo sé que ustedes deben ya los semestres anteriores haber tenido la posibilidad de hacer otros trabajos en grupo, por lo tanto, en ese sentido ya se conocen. ¿Qué es súper importante? Que a lo mejor puedan cautelar que
quienes van a ir presencial formen grupos de trabajo entre ustedes, y quienes van a estar virtual formen grupos de trabajo, ¿cierto? Virtuales. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, vamos a avanzar en este tipo de trabajos en la clase. Y ahí es donde a lo mejor en algún momento yo les voy a pedir a ustedes que van a ir presenciales, les voy a avisar, por ejemplo, la próxima clase, necesito que una del grupo traiga un computador, o que todas lo traigan, o que dos del grupo traiga computador, y las que van a estar, ¿cierto?, de manera virtual, van a tener salas creadas por mí, ¿cierto?, de Zoom, para que se encuentren y puedan trabajar también. O sea, hay también parte de las sesiones de clase dedicadas a este trabajo. Y eso implica, ¿cierto?, que ojalá ustedes intencionen reunirse, ¿cierto?, de la misma manera en que van a tomar la asignatura. No es una condición sine qua non, es decir, esta no es una limitante, pero si usted, por ejemplo, está en un grupo con 4 compañeras y usted está yendo presencial y las otras 3 están virtual, y el día, por ejemplo, yo les digo, ya, la próxima semana la hora de clase es para que ustedes avancen en las baterías, va a tener que conectarse desde un aparato a el trabajo con sus compañeras, o me dirá, profesora, si yo les voy a avisar. Si eso va a ser así, la próxima semana yo no voy a venir presencial, me voy a quedar para conectarme virtualmente con mis compañeros. O sea, si ustedes se fijan, la hibridez, ¿cierto?, tiene sus desafíos. Y esos desafíos hay un dicho que dice: cada día con su afán, ¿cierto? Los iremos resolviendo en la medida en que se nos vayan presentando. Lo mismo con el tema de los controles de lectura. Es muy probable, y yo creo que así va a ser, que cuando tengamos controles de lectura, que son en línea, son vía aula virtual, son de selección múltiple, con un par de preguntas abiertas, es muy probable que ese día yo les diga, ya, la próxima semana no vengan y todas dan el control en línea. No es que voy a tener algunas en papel en la sala y otras en línea, porque además hay ciertos protocolos que vamos a tener que respetar. O sea, el tema de que yo tome pruebas y intercambiemos objetos, es un tema complejo, ¿ya? Entonces, el intercambiar objetos implica que yo tomo su prueba, usted la manipuló un montón de rato, yo me la llevé para la casa, y no es que usted o yo nos podamos transmitir algo, sino que hay un protocolo que hay que respetar. Entonces, cuando tengamos también estos controles de lectura, yo les voy a decir, porque los hago siempre en la hora de clase. Y es algo que yo también tengo que negociar con ustedes. Yo suelo hacer en otras carreras una versión AM y una versión PM, porque sé que hay compañeras que trabajan. Yo, que trabajo, la mayor parte de mi carga la tengo en básica. En básica hay muchísimos estudiantes que trabajan y estudian. Y de pronto, ¿cierto?, a la clave esta, que es la 3-4, o la que nos toca el miércoles, no, no pueden asistir presencialmente. Entonces, en ese caso yo siempre hago una forma B, que es la prueba PM, que la abro generalmente desde las 8 de la noche hasta las 23:55, y abro una en el horario de clase. Y así usted puede también manejar sus tiempos y decir, la voy a dar en la noche con la versión B, que son, la A y la B son equivalentes exactamente. Es decir, tienen la misma cantidad de preguntas, con el mismo nivel de dificultad. Si hay preguntas de desarrollo, son preguntas equivalentes, ¿ya? Cuando tengamos prueba, entonces, todas en línea, ¿ya? Para también tener la misma condición para unas y otras, ¿ya? Eso
Eso, yo quisiera hoy día cerrar aquí. Me imagino que ustedes pueden tener preguntas. No sé si alguien quisiera formular alguna consulta. Yo, en la medida, ¿cierto?, de cómo avancemos esta semana, voy a tener dispuesto ya el sílabus. Recuerden ustedes que tenemos 2 semanas este semestre sin evaluaciones, una sin clases, sin evaluaciones, una es la semana de Fiestas Patrias, esa semana que es como el 15, la semana del 15, y hay una segunda semana en noviembre, que son estas semanas offline, que nos vienen también para el alma, para el espíritu y para ponernos al día. Son las 2 semanas en que no vamos a tener, ¿cierto?, ningún tipo de interactividad, y lo que me interesa, ¿cierto?, es dejarles la programación lo más pronto posible para que ustedes también tengan todas las cosas a mano que necesitan para programar su semestre. Por último, solo decirles que siempre he tenido muy buenas experiencias con esta carrera. Esta es una asignatura hermosa. O sea, ver el proceso de desarrollo lingüístico de los niños y niñas es, primero, desde el punto de vista evolutivo, asombroso. Vamos a ver cómo, ¿cierto?, en un proceso tan breve de tiempo, que es de los 0 a los 2 años, los niños, ¿cierto?, desarrollan una capacidad de manejo de la lengua impresionante. Impresionante. Desde el silabeo, mamá, 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 hasta cuando los niños empiezan a hablar y se produce una explosión, ¿cierto?, en su sistema lingüístico. Hay una maravilla, ¿cierto?, que combina factores sociales, que combina factores, ¿cierto?, fisiológicos, la capacidad fonoarticulatoria, que combina factores cognitivos y que hace que el proceso de un niño o una niña de aprender su lengua materna u otra, papás bilingües, por ejemplo, todos casos que vamos a ver, es hermoso en términos evolutivos, es decir, mira lo que la naturaleza del ser humano ha logrado, y además es un proceso tan sensible que está súper mediado por el entorno. Y ahí es donde entran ustedes, porque ustedes son quienes van a potenciar el desarrollo lingüístico de los niños. Y ese potenciar el desarrollo lingüístico de los niños, ¿cierto?, para llevarlo a su máximo rendimiento, va a tener un correlato, que también lo vamos a ver y lo vamos a estudiar, va a tener un correlato posterior en las habilidades superiores que el sistema escolar demanda, la lectura y la escritura, ¿ya? En la educación inicial está el pilar fundamental de el éxito posterior de los niños leyendo y escribiendo, rastreable según investigación, incluso hasta 4º básico. El efecto, ¿cierto?, de el desarrollo, ¿cierto?, en el desarrollo lingüístico de los niños que ustedes puedan hacer, va a tener un efecto, ustedes y los padres, evidentemente, va a tener un efecto, ¿cierto?, incluso rastreable hasta 4º básico. Entonces, es una asignatura muy bonita en términos de la naturaleza de su contenido, pero también es súper relevante porque luego cuando ustedes pasen a las asignaturas de didáctica, necesitan tener un soporte teórico que les permita, ¿cierto?, entender el diseño, porque en las asignaturas de didáctica ustedes van al diseño, ¿ya? Eso. No sé si tienen más alguna consulta. Bien, si no, entonces voy a volver al chat que la Carla Piñones me pone un dato aquí, ¿cierto? Súper bueno. Dice, profe, pero no que lo presencial es del 18, vuelvo atrás a comentarles que en realidad yo no lo tengo muy claro, pero yo lo averiguo hoy día
y antes de la clase del miércoles, entonces, lo dejamos así. O decidamos inmediatamente que la clase del miércoles la vamos a tener online. ¿Les parece? Profe, en un correo que nos mandaron sale que el 11 nos inscribimos a las clases, el 18 nos dan una respuesta y el 23 comenzarían las clases híbridas. Ya. Ah, perfecto, ya. Ahí la Paula me dio todas las respuestas ya. Entonces el jueves nos encontramos en la clave, esa es 5-6, es la de, creo que es la 5-6, la del jueves. A ver, la Almendra está mirando su calendario. Es el miércoles, profe. Sí, miércoles, pero ¿en qué clave es? 5-6, 7-8. 5-6, sí. 5-6. De 11 a 12:10 De tengo 11 a yo 12. aquí. Entonces Algo nos así. encontramos el miércoles ya voy a tener las primeras lecturas colgadas, el miércoles ya vamos a una clase de definiciones conceptuales y nos encontramos en el mismo link, ¿ok? Y cualquiera que tenga alguna consulta, recuerden que mi correo electrónico está puesto ahí donde dice información general del curso, ¿ok? Bien, pues, que tengamos un muy buen semestre. Profe, No, una consulta dígame. chiquitita. Dígame, Paula. ¿Usted no tiene ayudante No, no tengo ayuda. del ramo? Ya. No. Ya, profe. Ya, Muchas listo. gracias. Nos Ya, vemos. profe, que esté bien. Chao. Nos vemos, chao. Que esté bien, profe, chao. Chao. Profe.